Relatos. Contamos lo que hacemos para saber lo que sabemos. Esta es una estrategia de divulgación del conocimiento del pregrado de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión estamos con Mariana Correa Salazar. Mariana, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio de divulgación. Bueno, me complazco en saludarles, no, gracias pues como por tenerme en cuenta, porque sé que es un espacio que a mí me hubiera gustado encontrar, entonces muy bacano que se abran estos espacios para los futuros estudiantes que tendrán que elaborar un trabajo de grado. Perfecto, Mari, contanos qué hiciste como producto de tu proceso. Bueno, yo hice prácticas académicas, las hice en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Medio Ambiente. Y allí yo creí que iba a entrar a hacer algo y cuando llegué resulta que no iba a hacer eso. Y resulta que me metieron al grupo que estaba a cargo de actualizar la política pública de educación ambiental. Digamos que políticas públicas no era mi tema, pues no fue algo que yo hubiese amado pues en el pregrado, pero yo dije, bueno, ya estoy aquí y vamos a darle. Entonces ahí entré. Obviamente me empapé mucho del tema, pues porque era lo que había, aprendí mucho pues como sobre las políticas públicas, tuve reuniones con el DAP, súper bacano, y me empapé mucho del tema de la educación ambiental en Medellín. Algo que yo no creía que era como tan político, porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Pues yo pensaba, bueno, la política pública obviamente es súper de la ciencia política, pero yo decía, ¿y la educación ambiental qué viene haciendo? Pues, ¿cómo voy a mezclar la educación ambiental con la ciencia política? Entonces hice las prácticas allá y como trabajo de grado hice un artículo de investigación. Y bueno, eso fue mi producto. ¿Y qué encontraste? ¿Qué desarrollaste en ese artículo? Bueno, realmente con el trabajo de grado, en mis primeras asesorías no lográbamos como identificar yo qué iba a hacer. Entonces fue más bien como que el proceso de la práctica nos iba guiando el camino de hacia dónde iba a dirigirse el trabajo de grado. Yo inicié, ponle en febrero o marzo del 2022 y ponle que para junio apenas estábamos como asentando bien qué íbamos a hacer, qué iba a tratar, cómo lo iba a tratar, si iba a ser algo descriptivo, pues qué íbamos a hacer. Entonces a la final decidí, junto con mi asesor, íbamos a ver cómo funcionaban las instituciones en torno a la educación ambiental. Cómo operaban las instituciones que están a cargo de la educación ambiental en Medellín, cómo funcionaban. Eso era como que lo que me inquietaba en ese momento, porque entonces yo asistía a las reuniones y yo veía que no operaba como decía lo que yo había leído en la oficina, todos esos artículos, todas esas normas que decían, ay mira, el CIDEAM debía hacer esto. El CIDEAM es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en Medellín, eso lo conforma el AMBA, EPM, múltiples universidades, bueno, todas las personas, pues todas las entidades que tienen que ver con la educación ambiental, y yo veía que eso no operaba como estaba en el papel, y yo lo hablaba con mi asesor y yo venía, eso no funciona así, y cuando llegan a las reuniones lo único que les interesa es firmar el acta de asistencia y se van, o si hay una reunión preguntan, ay, ¿va a haber refrigerio? Y si no hay refrigerio, no asisten. Entonces fue como ese comportamiento institucional lo que nos inquietó un poco y eso fue lo que decidimos investigar. Entonces miramos un poquito el comportamiento institucional, lo que les decía, lo mezclamos obviamente con la teoría y ya de ahí sacamos pues como unas conclusiones. Como que conclusiones importantes es que la educación ambiental en Medellín, lastimosamente, las instituciones no la reconocen como una herramienta eficaz para hacer contención a la crisis ambiental. Entonces, si uno se pone a pensar, claro, cosas como la separación de residuos, este asunto tan delicado de disponer residuos en las quebradas, en las fuentes hídricas, eso es importante. Y los sujetos al hacerlo están haciendo política, ¿sí o qué? Porque se convierte en algo político, porque eso termina siendo interés de la institución. Pues si una quebrada ya se taponó por la disposición inadecuada de residuos, ya digamos que la alcaldía tiene que intervenir, ¿cierto? Entonces, no, es triste ver cómo realmente no toman a la educación ambiental como una herramienta fuerte para hacerle contención, porque entonces es muy triste, ay, tenemos que sensibilizar 5.000 hogares, decía el plan de desarrollo, y uno iba a ver y entonces decían, no, ¿sabes qué? Vámonos para la unidad Aviva
que allá hay un montón de apartamentos y ahí cumplimos con ese indicador. Y uno dice, ¡jue madre! ¿Y las personas sensibilizadas qué? Pues eso no era de interés. Entonces eso fue como el primer hallazgo importante, y es que no ven la educación ambiental como con un potencial. Lo segundo es que hay un desorden institucional, no hay claridades conceptuales sobre la educación ambiental, metodológicas, proyectivas. Se le preguntaban a, no sé, Secretaría de Movilidad, lo recuerdo, en alguna reunión, y Secretaría de Movilidad decía, yo no tengo nada que ver con educación ambiental. Y entonces uno piensa, entonces, ¿por qué hacen un pico y placa? ¿Por qué hacen un pico y placa ambiental? Porque toda la sensibilización con Encicla y Movete en bicicleta, y uno dice, ¿cómo así que la Secretaría de Movilidad no tiene nada que ver con educación ambiental? Entonces uno ve que la educación ambiental no es un fuerte en Medellín. Se tiene que actualizar la política pública, no sé en este momento qué rumbo esté tomando, pues digamos que en mi artículo también intenté poner unas pinceladas de hacia dónde debería dirigirse. Pero hay un desorden institucional. Conceptualmente no saben qué es el ambiente, entonces aún tienen un enfoque naturalista del ambiente, entonces son los arbolitos, las florecitas, las manzanitas, los perritos, y el ambiente es algo un poco más amplio, ¿cierto? Desde un punto de vista más sistémico. Entonces eso fue otra cosa que nos dimos cuenta. Y lo último es que la educación ambiental más bien está teniendo un papel y sirve un poco es como para encontrar un culpable del desastre ambiental. Entonces es como que si tú sacas tu carro, tú eres el culpable de que, mira la calidad del aire, pues el PM 2.5 en Medellín, mira cómo está de alto, pero ¿por qué? O sea, realmente no hay una sensibilización de los ciudadanos, y la educación ambiental sirve más bien como para eso, como para encontrar quién es el culpable de esto. Entonces creo que esos fueron como los tres principales hallazgos de la investigación. Muchísimas gracias, Mari, por contarnos esos hallazgos que encontraste, que seguramente ponen sobre la mesa unas discusiones sumamente álgidas y difíciles para la ciudad. Pero, Mari, también nos interesa saber cómo fue el proceso de esa construcción de ese producto, de tu participación en esas prácticas, y particularmente qué problemáticas tuviste o qué problemas tuviste en el desarrollo, en la escritura, en la indagación sobre ese fenómeno de la educación ambiental en Medellín. Bueno, con la investigación y qué problemáticas pude haber hallado, yo creo que lo primero es que cuando uno está en el pregrado, al menos en mi caso, le temía el trabajo de grado. Porque entonces uno por allá en sexto semestre, uno ya se empieza como, ay, vení, ¿vos qué vas a investigar? ¿Vos qué vas a hacer? Y uno todavía no tiene una claridad. Entonces a mí me asustaba un poco llegar a seminario y que yo no sabía para dónde iba, o sea, yo no supiera para dónde pegar, qué tema investigar, por dónde empezar, y eso me atemorizaba mucho, y era como un poquito aterrador, y yo decía, jue madre, los tiempos no me van a dar, porque son 2 semestres como para elaborar ese producto final. Yo decía, jue madre, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, eso es como la primera problemática, como que me anticipé a lo que iba a pasar. Cuando les decía ahorita, o sea, me fue bien y siento que los tiempos me dieron y el transcurso de mi práctica iba direccionando mi quehacer. Obviamente pues asesorada con el profe, porque pues también sirve de mucho cuando uno no tiene una ruta clara. El profe me decía, mira, y si lees esto y pensás en esto. Yo me acuerdo que en esas primeras asesorías yo llegaba a mi casa y yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque incluso, y me pareció muy bacano, me pareció muy respetuoso por parte de mi asesor, él nunca me dijo qué hacer. Pues realmente brinda una asesoría. Entonces los primeros días yo decía, yo no sé qué voy a investigar, y yo llegaba donde mi asesor y le llegaba con 1000 ideas y él me decía, listo, dale, amplía esta y mira cuál te gusta. Y yo decía, ¿qué? No, o sea, yo no sabía qué hacer, pero el transcurso me fue guiando y lo logramos, pues. Y yo ya me iba encarretando con el tema por donde nos íbamos a ir. Entonces, Julio, no, eso está muy amplio. Él me decía, Mari, no, mira, haz esta matriz categorial y con eso vas a encontrar cuáles son las categorías principales de tu trabajo, y con eso, por ejemplo, yo ya amplié como todo el espectro. Entonces ya decía, lo que me interesan son las instituciones, lo que me interesa es la gestión educativa ambiental. Entonces yo ya como que lograba resaltar cuál era mi ruta y por ahí me iba, y eso me pareció bacán. Entonces el primer problema que encontré, y pues que a la final no terminó siendo problema, era eso, como anticiparme a que no iba a ser capaz, a que no sabía qué tema elegir. Pues a uno el qué hacer del día a día le dirá como por dónde ir. Entonces ese fue como el primer problema. Lo segundo es que
de pronto en esos mitos que uno tiene, uno cree que el asesor a uno le dice qué hacer. Y creo que ese es otro problema. Ahorita se los decía, yo creía que mi profe me iba a decir yo para dónde iba a pegar, y no, la final es uno quien termina encontrando hacia dónde va. Y digamos que me pasó algo, y es que el profe me decía, ve, pensate en tal enfoque. Y de pronto con lo que yo ya había aprendido en el pregrado, conversando con otros profes, mis compañeros, yo decía, yo no quiero ese enfoque. Y yo decía, no, no voy a pensar en este enfoque. Y hice el trabajo con ese enfoque, se lo envié, listo, Mari, está bien. Entonces uno, es duro porque uno dice, uy, el asesor es muy teso, y usualmente tenemos asesores muy cracks, y uno dice, ¿cómo me lo voy a parar en la raya y le voy a negar el enfoque que él me sugirió? Y yo voy a llegar con otro a decirle, mira, ¿qué te parece este? Pues como con un poquito de pena. Pero el profe dice, es válido, o sea, y está bien, amplíalo más por acá, profundiza más en esto, y uno dice, ay, qué nota, o sea, el profe fue receptivo a lo que yo podía sugerirle, y es muy bacano porque uno ahí ya como que se confronta con lo que uno estudió, y entonces uno ya dice, uno se siente como con la apropiación del tema, y uno dice, sí aprendí, sí. Entonces eso me parece muy bacano, que el asesor a uno no está como para decirle qué hacer, y que no es una persona que uno no puede contrariar, y lo que él diga se hace, o ella, pues en el caso de otros que tengan asesoras. No, o sea, yo llegué con otras propuestas. De hecho en principio habíamos pensado en hacer una monografía, le batallamos mucho tiempo una monografía, nos tiramos un tiempo por una monografía hasta que dije, no, definitivamente una monografía no es lo que quiero hacer. Y de pronto pues mi profe sí quería como que nos tiráramos por la monografía, porque él me sugería mucho, Mari, de una monografía te salen 3 artículos, pues es algo más profundo. Y yo me sentí en un punto como ya muy ahogada. Yo decía, una monografía no es lo que quiero hacer. No por pereza, porque de pronto esa es otra cosa que uno piensa en ese momento, como que le da locha hacer una monografía, o un artículo es menos riguroso que una monografía. Pero yo dije, no, hablé con él, le dije, mira, te tengo una propuesta de artículo, quiero hacer esto. Lo leyó y me dijo, súper bien, dale, metámonos con el artículo, si es lo que quieres hacer, bien. Y no porque hice un artículo, creo que hice un trabajo más mediocre, pues que también es otra visión que uno suele ver como a lo largo del pregrado, como que hacen un artículo para salir rápido, pues como a la F ya. No, pues de verdad sí me da como un poquito de miedo enfrentarme al profe a decirle, mira, quiero hacer esto, pero resultó muy bien, el artículo terminó siendo bueno, o sea, de verdad lo disfruté hacer. Entonces ese de pronto fue otro problema que uno se encontraría, pero pues Cami, si uno se pone a pensar, los problemas son como mitos y tabús que uno tiene sobre el trabajo de grado, que es una cosa muy grande, pues, o sea, uno desde que está en primer semestre ya piensa qué voy a hacer en el trabajo de grado. Entonces yo creo que la problemática fue más hacia allá, como mitos que uno tiene en la cabeza, pero que a lo largo de que uno iba haciendo el trabajo, eso se desaparece. Mencionadas, hay elementos muy importantes que tienen que ver, sobre todo, Mari, por ejemplo, con la idea de la relación estudiante-asesor. Esto es una construcción dialógica, es un encuentro de la conversación, de una discusión de puntos de vista, que a la final eso también es la academia, ¿cierto? Eso es también la construcción del conocimiento. Y el segundo tiene que ver también con esos miedos que se fundan o que se van dando, también con las pretensiones que se tienen, pero que gracias también pues a ese proceso se logra como concretar esa propuesta. Entonces, Mari, yo te agradezco mucho haber participado en este espacio, haber aceptado esa invitación. Va a ser sumamente importante para quienes escuchen y estén en el proceso que esas problemáticas o que esos problemas, al final cuando cuando termina el proceso, terminan siendo precisamente material también de conocimiento. Desde ahí también se descubre y se encuentran esas rutas y esos caminos para producir ese nuevo conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, Mari, por el espacio. No, mil gracias a ustedes, y yo creo que la sugerencia que podría hacerle a cualquiera es que confíe. O sea, eso es muy cliché y bueno, y muy memeable y lo que sea, pero confíe en el proceso. Pues de verdad que uno no está solo, pues también en algún momento acudí al coordinador de trabajos de grado a decirle, ven, estoy estresada. No, relájate. O sea, uno está acompañado y el asesor no es una camisa de fuerza pues para lo que uno quiera hacer. Entonces confiar en el proceso, confiar en lo que uno quiera hacer. También es válido rendirse con un tema y empezar otro, pues porque mi asesor me contaba pues como experiencias que había tenido así. Entonces no, yo creo que confiar. Yo creía que mi tema nunca iba a llegar y llegó y me apasiona y ya me gusta y me encarreta. Entonces yo creo que es eso, o sea, es confiar, es conversar, es no abrumarse del trabajo de grado, porque
a la final, ya que uno ya entregó y ya tiene un aprobado, uno se da cuenta que fue un proceso bacano y la verdad yo me lo disfruté y le decía a mi asesor y yo muchas gracias, pues le agradecía porque en serio lo disfruté. Pues entonces creo que la investigación es una vaina para uno disfrutarse, pues más allá de lo teso que pueda ser, si uno se la disfruta y la conversa y lo hace con paciencia y entregando puntual, uno le va trabajando, pues es de camellarle y de confiar. Entonces, no, Cami, mil gracias y nada, ojalá esto sea muy, muy bueno para todas las personas que de pronto tienen un poco de dudas a la hora de elaborar el trabajo de grado. Muchísimas gracias, Mari, que estés muy bien y muchos éxitos también por fuera de la universidad. Muchas gracias, Cami. Relatos. Contamos lo que hacemos para saber lo que sabemos. Esta es una estrategia de divulgación del conocimiento del pregrado de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.